En aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emmaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar junto a ellos, pero no lo reconocieron. Dice, ¿qué viene a discutir por el camino?, le preguntó. Se detuvieron cabizbajo y uno de ellos, llamado Cleofás, le dice: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Los de Jesús de Nazaret. Que era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y le crucificaron. Pero nosotros teníamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Mas ya hace más de 3 días que sucedió todo esto, y también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se le había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron también al sepulcro y lo encontraron tal como lo había hecho las mujeres, pero a él no lo vieron. «Qué torpe soy ustedes», le dijo, y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que suceder que Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces comenzaron por Moisés, por todos los profetas, y le explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigía, Jesús hizo como que iba más adelante, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. No ardía, decían el uno a otro, no ardía nuestro corazón mientras conversábamos nosotros con él.
Perdona. No te preocupes. ¿Quieres que siga yo, Pedro? ¿Sigo yo? Sí, es que me emociono, no puedo remediarlo. Pero quédate conmigo. A ver, dice... Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que le había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Gracias. Gracias, Pedro. El domingo pasado veíamos que las mujeres, cuando salieron de la tumba para avisar a los discípulos sobre la resurrección de Jesús, se encontraron con Jesús en el camino, de la que iban para allá, como dice Damari, de la que iban, se encontraron con Jesús. Y tenemos hoy este relato tan fascinante, donde Jesús vuelve a aparecerse a unos discípulos en el camino y hace que les arda el corazón. Esa expresión que de algún modo todos aquí entendemos. Según la narración, hay dos discípulos que no pertenecen al grupo de los 12 apóstoles, son otros. Uno se llama Cleofás, el otro no lo sabemos. Pero hay algunos que tienen una teoría muy interesante. Dicen que podía ser la mujer de Cleofás, que es una de las mujeres que está al pie de la cruz según el Evangelio de Juan. Y sería bastante plausible pues que fuera ella. No sé si alguna vez lo habéis pensado. Porque damos siempre por hecho de que eran hombres, ¿verdad? Están en nuestra cabeza unos discípulos, siempre varones. ¿Y por qué? Sería interesante que fuese un matrimonio de discípulos de Jesús, ¿no? Que vuelven a su casa en la aldea de Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. No lo sabemos, pero fuesen un matrimonio o no, ¿no? Si solo eran unos amigos y ya está. Ellos estaban en camino. Pero en camino hablando de aquel que prometió su presencia, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. Yo creo que una de las cosas que más nos gustan de esta narración es que nos hemos sentido en alguna ocasión identificados, ¿no? Con situaciones más o menos parecidas. No digo que sea igual, no se te aparece Jesús, pero parecidas yo creo que sí. Cuando te tomas un café con un hermano de la iglesia, ¿no? Y termináis hablando del Señor. O cuando brota espontáneamente, ¿no? Una conversación en torno a Cristo, ¿no? Con alguna persona, o que de alguna forma ese diálogo, que a lo mejor está haciendo cosa de 2 personas, de 3 personas, notas que ahí está el Señor, ¿no? El Señor se hace presente, ¿no? Son situaciones en las que nos arde el corazón cuando compartimos de Dios, ¿no? No sé si me estoy sabiendo explicar, yo creo que sí, ¿no? Seguro que nos ha pasado más de una vez. En la narración, mientras estas 2 personas caminan o hacen camino, ¿no? Conversando sobre Jesús y lo que había ocurrido con él, y caminaban tristes, ¿no? Abatidos, desesperanzados, porque su maestro y Mesías había muerto, ¿no? Resulta que el Cristo vivo, el que había sido crucificado y que ahora es resucitado, les sale al encuentro. Se acercó a ellos y empezó a caminar con ellos. Sin embargo, están cegados por su tristeza o su falta de esperanza o de visión o de fe, no sé. Para ellos Jesús ha muerto.
Y sigue muerto, aunque manifiestan, ¿no?, en los versículos 22, 23, ¿no? Ellos saben que las mujeres y que los discípulos en Jerusalén están diciendo que ha resucitado, conocen ese mensaje de que ha resucitado, lo cual manifiestan que les ha desconcertado, pero no lo han creído. En sus ideas, como dice el versículo 21, tenían la esperanza de que Jesús redimiría a Israel, pero todo sigue igual visiblemente, ¿no? Su Mesías y amigo ha fallecido y con él han muerto sus esperanzas de redención. Y en ese desánimo están incapacitados para reconocer a Jesús que ahora les acompaña. Por cierto, digámoslo ahora también, ¿no? También hay mucha gente en el mundo que viven sin esperanza y desanimados, o tristes, o no, o ajenos, o lo que sea, y tampoco se dan cuenta de que Jesús está también saliéndole al encuentro. Hago este paréntesis porque es una realidad que algunas veces los cristianos nos ponemos la chapa de exclusivistas. Igual que es una realidad lo contrario, que te pases la vida tratando de cumplir requisitos religiosos o sumido en un sistema de religión o en una iglesia y no seas capaz de reconocer a Jesús cuando te sale al paso. Y acuérdate que Jesús está y nos sale al paso en aquellos que tienen sed, en aquellos que tienen hambre, en aquellos que tienen frío, como se dice en Mateo 25. Para darle vueltas, ¿no? Puede ser interesante que el testimonio de las mujeres que hablaron de la tumba vacía no fue suficiente para que pudieran recobrar ánimo y las palabras que decían los discípulos en Jerusalén. Hay situaciones en que nuestras cabezas, ¿no?, nuestros ánimos y nuestros razonamientos no dan para más. Han pasado 3 días, ¿no? Porque esta narración está situada en el mismo día de la resurrección, solo que por la tarde, ¿no? Y según la percepción de estos discípulos, pues su maestro asesinado no ha podido liberar a Israel del orden político que tenían encima, ni otras esperanzas ligadas al reinado de Dios, ¿no? El resucitado que está con ellos, aunque no lo reconocen, les pregunta, mira, ¿de qué estáis hablando? Y ellos les cuentan. Incluso, fíjate, dan testimonio de lo que consideraban acerca de Jesús. Cleofás describe a Jesús, dice Jesús Nazareno, ¿no? Lo describe como profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Esto prácticamente es una confesión de fe de lo que está diciendo acerca de Jesús. Aunque para Cleofás, en su entendimiento, Jesús simplemente sea a lo mejor, yo qué sé, lo que estaría pensando, ¿no? Pero pudiera ser como otro de los grandes profetas que realmente venían de Dios y que fueron asesinados, porque ya sabéis la suerte que corrían los profetas, ¿no? Otro más en la lista de los grandes portavoces de Dios que, por ejercer su ministerio, recibieron la dura oposición del sistema del mundo que, como una pisonadora, los pasa por encima y ya está, ¿no? Jesús les dice, y cada cual aquí se puede imaginar el tono en el que se lo dice, no sé, pero las palabras son lo importante, ¿no? Jesús les dice, ¡ay, insensatos! O, ¡qué torpes sois vosotros! Según la Nueva Versión Internacional. ¡Qué torpes sois! ¡Qué lentos sois para comprender, para creer! ¿Y cuánto os cuesta entender lo que fue dicho por los profetas? ¿Y nosotros? Qué frustraciones, qué dolor, qué emociones, o qué miedo, o qué temor impide, o qué otras cosas, ¿no? Impide que nuestra fe esté abierta a lo que Dios ha prometido, ¿no? O no solo eso, sino al entendimiento mismo de sus cosas, ¿no? En las Escrituras. La iglesia de hoy, aquí nosotros, si queremos, ¿no?, le podemos reprochar a los discípulos que fueron torpes, ¿no?, para entender a Jesús en su momento, durante su ministerio terrenal, porque parece que no se enteran nunca de nada.
Incluso le podemos reprochar que tuvieron que ver al resucitado para creer en él. Le podemos reprochar que no entendieron las Escrituras, que no entendieron a los profetas del pasado. ¿Pero qué quieres que te diga? La Iglesia de hoy muchas veces no ha entendido el fondo sencillo del Evangelio, del amor, de la dimensión del reino, de lo que significa eso, ¿no? Y solo muchas iglesias, o nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Solo habla de una receta o un reglamento para ir al cielo cuando te mueras. ¿En qué ha quedado el Evangelio muchas veces, no? Por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué nos impide o nos hace tardar en comprender lo que Dios nos ha enseñado o nos ha revelado? O nuestra misma esperanza en Él, ¿no? Así Jesús, aunque no le reconocen, comienza Él a explicarle las Escrituras desde Moisés en adelante, lo que es la historia de la revelación, lo que es la historia de la salvación misma, ¿no? De Dios hacia el ser humano. No era la primera vez que Jesús enseñaba, pero como luego vamos viendo, es a la luz de la resurrección cuando los discípulos lo entienden por fin, porque ya os digo, durante el ministerio terrenal no se enteran. Y es que si nosotros hoy celebramos la victoria, porque es una victoria, y lo llevamos celebrando desde el domingo de resurrección, ¿no? La victoria del resucitado. Y lo celebramos con gozo y con alegría, porque nuestra esperanza está puesta ahí, ¿no? Y lo celebramos con esa victoria, ¿no? Lo que es una teología de la gloria. Pero es sabiendo que antes hay una teología de la cruz, que es la que no entendemos. Donde el Hijo de Dios padece injustamente la violencia del peso del mal, o como lo queramos decir. Dios en Jesús viene a nosotros dándose por amor, por nuestra redención. Y eso tiene consecuencias, según el sistema del mundo, ¿no? Tanto que el precio de nuestra redención pasa por una crucifixión, ¿no? Por eso la locura o el escándalo de la cruz, que no había quien se lo creyera racionalmente entre los paganos, digamos, entre los gentiles, y también era un escándalo para los judíos. Y ahí está nuestra victoria. Una de las cosas que más me cuesta hablar con la gente, incluyendo los propios cristianos, es la idea de un triunfalismo de la fuerza a la hora de hablar de Dios. Dios majestuoso, esplendoroso. Claro que sí. Pero Dios ejerce su fuerza desde la debilidad, desde lo aparentemente frágil, desde lo aparentemente débil, lo pequeño, lo insignificante, lo pisoteado. Nuestra redención viene de un crucificado, de un sentenciado por el sistema del mundo a morir como si fuese una persona mala, como si fuese un criminal. La cruz de Cristo no se comprende, ni en el mundo de la antigüedad, a pesar de toda la cantidad de cristianos, ni en el mundo de hoy. A veces ni siquiera en la iglesia. Porque pensamos en Dios como si fuese al estilo de, yo qué sé, del dios griego Zeus, por ejemplo, ¿no? Un dios que impone a golpe y porrazo. Y esa no es la idea de todopoderoso que se nos revela. Porque has decidido siempre hacerlo al revés. Al revés de lo que tú piensas. Su reino no funciona como las cosas de este mundo, ¿no? Este mundo ama la imposición, ama el poder, ama la fuerza bruta o la fuerza del convencimiento. En el reino de Dios lo que se manifiesta es al revés, ¿no? Es el amor, la autoentrega, como decía antes, pues el valorar lo que está pisoteado, el resurgir de lo débil. ¿El más grande quién es? El que sirve, ¿no? Es al revés. Así que Jesús les dice a los discípulos de Emaús, ¡ay! ¿Cuánto os cuesta entender las cosas? Y se está refiriendo a que el Mesías tenía que padecer. Y también esto puede ser dicho para nosotros. ¿Cuánto nos cuesta entender las cosas? Dice el texto que ya llegan a la aldea de Emaús. No, van caminando y ya llegan. Ya se recorren los 11 kilómetros estos. Y Jesús hace, a mí me hace gracia, no es la primera vez que aparece Jesús hace como si fuese a seguir de largo. Y ellos le ruegan,
quédate con nosotros, ¿no? Le insistían que se quedase con ellos. También de nosotros brota esa misma actitud, ¿verdad? Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate con nosotros. Aunque ellos no sabían que era el Señor. Y luego, sentados en esa mesa compartida, en el estar 2 o 3 reunidos con Él, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y ¡sorpresa! Cuando caminas hablando de Jesús y con Jesús, aunque a veces no te des cuenta de que es Él, y tras eso, en ese compartir el pan, en hacer vida comunitaria, en el hacer vida juntos, en el tener al Señor presente, en el ser comunidad, es cuando se abren los ojos de la fe y pudieron reconocer al Señor con ellos. Dice que luego Jesús desapareció de su vista. Pero lo que más me llama la atención es que, aunque es en la mesa compartida, ¿no?, que también remite a la cena del Señor, ¿no?, a la Eucaristía, a la Santa Cena, como queramos llamarla, que alude, ¿no?, al cuerpo y la sangre entregados, ¿no?, y se proyecta para nuestra salvación en ese banquete de los cielos también. Aunque es ahí cuando terminan de ver claramente a Jesús, caen en la cuenta que durante todo el camino ya estaban con Él, cuando les ardía el corazón apasionadamente por lo que Jesús les explicaba. Cuando estaban siendo torpes, ya estaba Él ahí. Estas 2 personas tristes, desanimadas o desesperanzadas, ahora, en el encuentro con el resucitado, cambian su lamento en gozo. Y aunque ya era tarde, que lo que habían era, estaban cenando porque había caído la noche y por eso le habían dicho a Jesús que se quedara con ellos, en ese mismo instante, a pesar de la hora que era, se volvieron de nuevo a Jerusalén para contárselo a los demás discípulos. Y allí unos y otros se cuentan las experiencias que han tenido con aquel que está vivo. Y a mí me encanta. Cuando en el tiempo de compartir que hemos tenido antes en nuestra liturgia, ¿verdad?, en el culto, en ese tiempo de compartir, pues unos y otros contáis vuestros testimonios de fe con aquel que sigue vivo. Porque nos contagia de ánimo, nos alimenta, no sé, es precioso. Nos hace arder el corazón cuando tú compartes tu propia experiencia, ¿no?, pues con Jesús. Pues hay tiempos de compartir que son preciosos. Otras veces son anuncios prácticamente, pero bueno. Y es interesante en el texto cómo ellos van para contar aquello, pero primero se encuentra que están contando, que les han dado testimonio de que Simón lo ha visto. Y ellos después cuentan también su experiencia. Es que es muy bonito. Apresurémonos, como hicieron ellos, no importa la hora, a compartir nuestras experiencias de fe. Soli Deo Gloria.